están, queridos amigos? Bienvenidos todos a Nuevas Voces en Agricultura, 13:05 en este día viernes 23 de mayo, comenzando una nueva edición de nuestro programa en esta semana distinta, ¿no? Con este miércoles feriado, que me imagino que no fue feriado para don Diego Sepúlveda, abogado, que se conecta con nosotros desde la región de Ñuble, donde está trabajando, lo veo intensamente en las redes sociales, en la calle, informando a la ciudadanía de lo que se viene en noviembre y diciembre este año. Don Diego, bienvenido, ¿cómo estamos? Don Tomás, qué gusto estar con usted. Tal como dices, no fue feriado, sino que fue un día de terreno, un día de recorrido por la región de Ñuble, y en eso estamos cada día en esta campaña de educación cívica, hasta que después ya podamos tener una pre-campaña electoral. Ahora estamos informando a la comunidad de qué se tratan estas elecciones y aportando un granito de arena en la educación cívica, Tomás. Tenemos hartos temas de conversación, les tenemos una sorpresa además para el próximo bloque. No es que vamos a estar solo Diego y yo, hay un invitado sorpresa que nos va a acompañar, estoy seguro que ustedes van a estar muy contentos. Pero antes de hablar de las licencias médicas, que es un fraude que vamos a conversar latamente, antes de conversar del caso Procultura, del amigo del presidente Boric que trabajaba en la subsecretaría de Telecomunicaciones que terminó renunciando, de Marcos Barraza que al parecer se habría ido fuera del país con licencia médica, antes de entrar en esa polémica, en un nuevo caso de corrupción enquistado en el Estado y en el gobierno del presidente Boric, vamos a conversar sobre la cadena nacional que hizo el presidente Boric hace pocas horas, 2 semanas después de concluir los trabajos de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento. El presidente Boric expuso en cadena nacional las medidas que su gobierno va a presentar para poner en marcha las 21 recomendaciones del informe, centradas en 1. La restitución de tierras indígenas, el apoyo supuestamente a víctimas de violencia rural y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Habrá un nuevo sistema de reposición de tierra, un reconocimiento constitucional y una nueva institucionalidad para entregar tierras, un plan de reactivación económica. El presidente Boric hizo un llamado a que todos los chilenos, todos los poderes del Estado y todos los miembros de la sociedad civil se unieran en torno al informe que emitió hace algunas semanas la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, informe que, dicho sea de paso, ha generado la crítica de varios sectores, particularmente de la oposición en Chile. Don Diego Sepúlveda, usted que está cerquita del conflicto, ¿cómo ve la cadena nacional, pero al mismo tiempo el volver a este debate sobre el informe que emitió esta Comisión Asesora Presidencial sobre el conflicto en la macrozona sur? Toma esto da cuenta de la desconexión del presidente Boric con hacer una cadena nacional en medio de un escándalo por no solamente las licencias médicas, vamos a conversar también quizá el tema de las matronas. Entonces, seguir insistiendo con estas ideas que Chile rechazó en el año 22 con un 62%, solo habla de la porfía del presidente Boric y del gobierno en seguir insistiendo con estas ideas. Lo positivo es que estas ideas quedaron plasmadas en un texto constitucional que rechazamos y que desde los partidos de la oposición tendremos que estar a cargo y estar pendientes también de cada vez que quieran proponer esta idea. Y en ese sentido, esta cadena nacional habla de la desconexión del presidente Boric y la verdad también habla un poco de que se está dando cuenta que ya le quedan poco tiempo para poder implementar lo que realmente quiere. Quiere marcar a un legado y busca ese legado por todas partes y quizás piensa que esta Comisión de Paz y Entendimiento es un legado que intenta dejar. No obstante, tal como lo dice, estos son insumos. Yo espero que la Cámara de Diputados también tenga muy presente de que estos insumos fueron ideas que se rechazaron por el 62% de los chilenos y sobre todo, Tomás, a mí me llama mucho la atención que se pongan distintas medidas en una región como la región de la Araucanía, pensando en que la región más pobre del país, cuando en realidad Ñuble hoy ostenta lamentablemente ese cargo y también se echan de menos medidas para las regiones como más abandonadas, como hoy día se encuentra Ñuble. Diego Sepúlveda, es interesante lo que planteas porque efectivamente vale la pena hacer un poco de memoria sobre este informe que emite la Comisión de Paz y Entendimiento. El primer punto, yo voy a ser muy insistente en esto porque me parece que nos recuerda, y bien lo sabe Diego, que estuvo ahí de asesor en la Convención Constitucional. El primer punto que vale la pena recordar o repasar es que uno de los primeros acuerdos que toma esta Comisión Asesora Presidencial es que el informe que iba a emanar de esta comisión debía ser votado por la unanimidad de sus miembros para considerarse aprobado en la última sesión. Bueno, no fue aprobado por la unanimidad de los miembros. Sebastián Navellán votó públicamente en contra del informe y sin embargo se ha hablado de que aquí existiría un acuerdo, cuestión que no es verdad, simplemente se cambió la regla de votación en la última sesión y con eso se quiso hacer pasar
como que esto efectivamente fue aprobado por unanimidad. Ahora, al margen de esa alteración formal, que si bien es muy preocupante, no le llegan a los talones a los temas de fondo, porque primero acá se insiste de manera absolutamente descabellada en un nuevo sistema de reposición o de restitución de tierra. Se hablaba de 4.000 millones de dólares que iban a ser invertidos en restitución de tierras para los próximos años para los pueblos indígenas. 4.000 millones de dólares. Es una cifra absolutamente exorbitante que multiplica varias veces la cantidad de recursos que se han invertido desde el 90 a la fecha en esta materia. Se insiste en el reconocimiento constitucional, en la idea de la pluriculturalidad. El presidente Boric dice que va a haber un pilar de fortalecimiento, apoyo a las víctimas, pero lo cierto es que hoy día en la mañana tuvimos un atentado en Mulchen, 7 maquinarias incendiadas, un potrero completo incendiado, si no me equivoco, de propiedad de la CMPC, de la papelera, lo que te prueba además algo que anunciaba Héctor Yaitul en una columna de Diego Sepúlveda en Bio Bio, que la publicó pocos días después de que esta comisión terminara su trabajo, que la lucha no iba a terminar mientras siguiera existiendo militarización en la macrozona sur, decía Héctor Yaitul. Es decir, pareciera ser que efectivamente, como decía Diego, esta comisión, este informe, las palabras de buena crianza del presidente Boric viven en una realidad totalmente distinta al día a día que enfrentan los vecinos de la provincia de Arauco, los habitantes de la Araucanía, que se enfrentan al terrorismo y a personas, a grupos de crimen organizado, de terroristas que no conocen el derecho, que no tienen ni Dios ni ley y que van a seguir adelante en su lógica de reivindicación violenta, más allá de lo que haga un grupo de personas que se reúne y pretende acordar un informe para luego recomendarle al Congreso qué hacer. Parece ser que el problema es bastante más real que lo que el presidente Boric busca hacernos creer, Diego Sepúlveda. Sí, Tomás, y en ese sentido, tal como dices tú, o sea, lo dice Yaitul, esta lucha no va a terminar por su parte porque ellos se dan cuenta de que, sobre todo en ese territorio, en Temucuy y en gran parte de la 9ª región, hoy día no existe el Estado de Derecho. Y eso es lo que primero se tiene que poder implementar, de que vuelva a estar de pie el Estado de Derecho y que no esté de rodillas a estos grupos terroristas que intentan aplicar su terror en este territorio. Entonces, cuando analizamos el trasfondo de este informe, vemos que está totalmente desconectado de la realidad, como lo decía. Pero primero yo creo que aquí debemos propender, y por eso es interesante el nivel de ingenuidad de muchos de los partícipes de esta comisión, salvo el comisionado Naireyan, porque lo primero que tenemos que intentar es que el Estado trate por igual a todas las personas, igual en dignidad, igual en derechos, sin que existan estos grupos privilegiados, tal como lo señala la Constitución. Y por lo tanto, cualquier propuesta que trate de crear grupos con derechos especiales por razones raciales o étnicas, no solo atenta contra la Constitución, sino que atenta contra cada chileno que se va a sentir discriminado por su condición de nacimiento. Lo otro es que también si se pretende abordar el tema de la inseguridad y el terrorismo, entregando derechos constitucionales a ciertos grupos políticos, es que no entendieron nada cómo administrar un país, porque si hay algo básico es que la violencia y el terrorismo no se combate con rendición y con ofrenda, sino que se termina cuando el Estado deja de estar de rodillas y se termina cuando el Estado se pone de pie, cuando se defiende con dignidad a los habitantes de la región, y eso se hace con fuerza, con leyes, pero sobre todo, Tomás, con respaldo político. Vamos a cambiarnos un segundo de tema. Sigue la polémica por el caso Procultura. Diego Sepúlveda, no hemos tenido la suerte de conversarlo. Fue removido el fiscal Cooper de la investigación, el fiscal de la región de Coquimbo. Fue reemplazado por el fiscal regional de Antofagasta, don Juan Castro, que en la misma línea del fiscal nacional acusó que la resolución que había emitido la Corte de Apelaciones, que acoge el recurso de amparo presentado por Josefina Uneus, tenía consideraciones de carácter política, personales, que iban más allá de lo jurídico, y por lo tanto decidió efectivamente apelar ante la Corte Suprema para revertir esa resolución que ustedes recordarán, declaró que era ilegal las escuchas telefónicas al teléfono de Josefina Uneus, en virtud de la cual conocimos las conversaciones con el presidente de la República a propósito del caso Procultura. El fiscal del caso, Juan Castro, habló y reafirmó su foco en los delitos. Dijo, más allá de lo político, nuestra misión es la investigación de delitos y por eso van a debatir el recurso ante la Corte Suprema, porque dijo, más allá de lo que puede ocurrir en el mundo político y las aseveraciones que se hagan respecto a esta investigación, nuestra misión es investigar los delitos que afectan a la probidad pública y que además afectan en general a la población a quienes están destinados estos fondos públicos. ¿Cómo ha seguido, Diego Sepúlveda, qué te ha parecido el desarrollo del caso Procultura? Oye, yo me acordé de nuestro amigo Luis Alejandro Silva cuando analicé el fallo y lo leí, de este libro que sacó hace poco de la judicialización
política, la politización del ámbito judicial, porque efectivamente si uno lee el fallo se da cuenta de que hay consideraciones políticas cuando habla de, por ejemplo, los tiempos oscuros en Chile, y más allá de eso de que un juez esté involucrando la política con lo judicial, deja entrever de que obviamente la motivación quizás de alguno de estos jueces viene por ese lado. Lo interesante es que la Fiscalía apela, que también tiene la intención, y lo otro es que también se le entrega esta investigación a alguien que está a caballo en el tema. Eso es interesante decirlo también, que no se abandona el tema completamente, sino que esta Fiscalía en el norte ya estaba investigando el caso Convenios desde la arista de Catalina Pérez y su grupete. Entonces, la verdad, yo estoy esperanzado en que esa investigación siga a su pie. El otro día hablé también con el abogado querellante Pablo Tolosa y él me comentaba que iban a seguir insistiendo en todas estas aristas, pero no se nos tiene que olvidar que independiente que haya sido declarado como ilegal, esto fue autorizado por un tribunal de la República. El fiscal Cooper aquí no se apartó de la legislación, sino que realizó una acción que estaba autorizada. E independiente de todo esto, Tomás, las conversaciones existieron. O sea, aquí no nos podemos hacer los desentendidos con que esto se declaró ilegal y por lo tanto hagamos como que no existe. Esto existe, la conversación existe y quizás cuántas cosas más hay. Fíjate que, no sé si tuviste la oportunidad de leer un reportaje, una investigación que publicó The Clinic hace algunos días, el 19 de mayo del 2025, que vale la pena, la titulan, cito, solo falta ver lo de Gabriel, los correos electrónicos que muestran cómo desde Procultura se planificó una actividad de campaña de Gabriel Boric en 2021. Voy a leerles la bajada de esta investigación que hacen Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda para el The Clinic. Dice, a través de correos electrónicos, el fundador de Procultura, Alberto Larraín, planificó una actividad de campaña para el presidente Gabriel Boric entre septiembre y octubre de 2021. Según su propia declaración, esa actividad fue financiada con fondos de Procultura. Se trató de un mural de cerca de 50 metros que se pintó en una villa de Limache y que se utilizó como escenografía de la franja del entonces candidato Boric. En los correos queda claro que el mural se planificó considerando el kit gráfico oficial de la campaña y que Larraín indicó que se estaba coordinando con el comando para elegir la fecha de la actividad. También hizo una solicitud. Gabriel lo que menos quiere es que esto sea algo personalista, es decir, no quiere que se centre en él, ni en logos, ni en nada. Es decir, la pintada de esta fachada de 50 metros en una villa de Limache, que se utilizó para la campaña del presidente Boric, habría sido financiada con fondos de Procultura. Porque aquí está quizás, Diego, lo más delicado del caso, y lo más delicado del caso Procultura es que a pesar de que el Frente Amplio quiere vernos la cara de idiota a todos nosotros, haciéndonos creer que no tienen ni una relación con Alberto Larraín y que nadie conocía a Alberto Larraín, que no tenían ni un vínculo con él, que todos los tweets, los abrazos, los hermanos para allá y para acá eran simple fantasía, lo cierto es que lo delicado del caso Procultura, Diego, es que cada vez se acerca más al presidente de la República y a sus personas cercanas, a su expareja, a sus asesores, a Josefina Uneos, que era la pareja de Alberto Larraín. Entonces, pareciera ser que el caso se va acercando paulatinamente al presidente de la República y en particular existe la duda, existe la investigación y me parece que esto es materia de lo que está investigando la Fiscalía. Por eso el presidente Boric pasó a ser un sujeto de interés en la investigación, que podría haber fondos de Procultura destinados a financiar de manera irregular la campaña presidencial de Gabriel Boric del 2021. ¿Cómo ves esa arista, esa dimensión del caso, Diego Sepúlveda? Lo tendrá que establecer obviamente un tribunal. Tú sabes que como buenos republicanos nosotros somos muy respetuosos de primero la presunción de inocencia y que un tribunal es el encargado de establecer estas cosas, pero de la sola lectura de los correos, Tomás, da cuenta de que esto existe y que esto es así. Hay que recordarle a nuestros auditores que este mural fue pintado por un artista, Mono González, que, dicho sea de paso, barato no es. Así que quizás cuánto cobró por la realización de este mural. Habrá que analizar esto, ojalá eso esté en la investigación. Y tal como dices tú, con fondos de Procultura, y que recordemos a todos nuestros auditores que esos fondos no son generados por esta fundación, son fondos traspasados por los gobiernos regionales con dinero público, es decir, con dinero de todos los chilenos. Y esos fondos traspasados a Procultura, en este caso, se destinaron a pagar un mural que después vimos que se animó y que sale nada más y nada menos que en la franja electoral del presidente Boric. Entonces, aquí el CERVEL tiene que hacer una gran tarea de ver si ese aporte a la campaña electoral se pagó con dineros públicos, si se estableció primero como un aporte de campaña, porque si no lo que se configura ahí es efectivamente, como dices tú, un financiamiento ilegal de la política y lo más grave de todo, Tomás, con dinero de todos los chilenos, es decir, con el impuesto que pagas tú en el día a día, con el 19% de IVA que pago yo, con las contribuciones que pagan los chilenos, independiente que sean de derecha, izquierda, político, apolítico, etcétera, todos pagamos impuestos por iguales,
Y en base a estos correos electrónicos está la insinuación, vamos a decirlo así, porque eso será un tribunal encargado de decir, que se pagó con dinero de todos los chilenos, lo que es gravísimo. Así que yo espero que la Fiscalía siga haciendo el trabajo, que aquí caiga el que tenga que caer y no tan solo sea el fiscal Cooper el único que cae. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando con Diego Sepúlveda, abogado, doctor prontamente en Derecho en la Universidad de Salamanca. Hoy día desde la región de Ñuble, despegado en terreno informando a la ciudadanía. Vamos a hacer una breve pausa comercial. A la vuelta, por supuesto, vamos a conversar de las licencias médicas. Se han ido abriendo aristas. Este amigo, el presidente Boric, compañero de curso que trabaja en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que se habría ido de vacaciones o fuera de Chile con licencia médica otorgada, habría renunciado en los últimos minutos. También se supo que... Oye, Marcos Barraza, así es, constituyente destacado, un hombre fuerte del Partido Comunista que entró a intervenir en la Municipalidad de Santiago con Iracy Hasler y que ha estado en el gobierno, una persona relevante de esta coalición política, también se habría ido fuera de Chile con licencia médica otorgada. Vamos a conversar de eso y mucho más a la vuelta de la pausa aquí en Nuevas Voces. Estamos con Diego Sepúlveda, en pocos minutos retomamos esta conversación. Esto es Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, retomando este segundo bloque de conversación junto a Diego Sepúlveda. Y aunque usted no lo crea, usted que está declarando presunta desgracia, usted que había declarado abandono, usted que había criticado que nos habíamos peleado, usted que había dicho que lo habíamos echado por amarillo, usted que había dicho que lo habíamos sacado por latero, usted que agregaba, que anunciaba mal las menciones, está de vuelta con nosotros tras las preguntas de varios de los auditores, no solo Diego Sepúlveda, que ya estaba con nosotros en el primer bloque, sino que el doctor Jorge Acosta, porque la verdad es que el tema de la salud se ha tomado la agenda pública. Vamos a conversar de las licencias médicas falsas. Bienvenido, doctor Acosta, a su programa. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento, Tomás Bengolea, de estar una vez más aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, esta vez en este nuevo rol, ¿cierto? Como director ejecutivo del IPSUS de la Universidad San Sebastián, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS. Así que bueno, se ha tomado el tema de las licencias médicas. Nosotros hemos hecho varios estudios en el IPSUS y sería muy interesante que lo pudiéramos conversar. Vamos a conversar de eso de todas maneras. Estamos junto también a Diego Sepúlveda. Les comentaba yo, ustedes se acordarán que lo escuchábamos conectados de Salamanca. Hoy día está en la región de Ñuble, desplegado, informando a los ciudadanos ahí en Ñuble, informándolo lo que se viene en noviembre y en diciembre, 2 elecciones fundamentales. Hay elecciones presidenciales, hay elecciones parlamentarias a fin de año muy importantes para el futuro de Chile. Vamos a saludar a quienes nos escriben aquí en el chat en directo: a Sergio Monteiro, Pablo Marambio, Luis Pérez, Pedro Cifuentes. Saludos también para César Vega, Rodrigo Codoseo, nuestra querida Elena Méndez, Rodrigo Hidalgo, Alto Cafetería, Luis Sergio Maldonado, Gavito, Sebastián Carlos Cid, Rolando Rodrigo, Almador Hidalgo, Silvia Yancamil, Loreto Espinosa, que nos manda saludos también, Javier Quesada, que nos escribe desde Reñaca, Jorge Eduardo Gutiérrez, Andrea Faúndez, Hernán, que nos manda saludos desde España, Raúl Fajardo desde Suecia, saludos también para Verónica Medina, para Loreto Espinosa, que ya saludan al doctor Acosta aquí, muchas personas saludándolo, le dan la bienvenida a su casa, doctor, dicen el doctor Acosta, por fin de nuevo, estaba con licencia médica, pregunta el doctor Acosta, estaba con licencia fuera de Chile el doctor Acosta en los últimos meses. Saludos también para todos los que nos están saludando y por supuesto los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta para llegar cada vez a más personas. Vamos a saludar a los que hacen posible el programa y retomamos la conversación sobre las licencias médicas falsas y la polémica que ha generado en Chile en los últimos días. Actualiza tus datos en la app de Caja 18 y participa en el sorteo de una de las 18 gift cards de 50.000 pesos. Escuchaste bien, 18 gift cards de 50.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián está dentro de las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500, 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Vamos, como dicen los profesores, de lo general a lo particular, doctor Acosta. Se desató una polémica que conocíamos,
Porque efectivamente tenemos dos problemas en paralelo. Primero, tenemos operadores políticos que abusan del Estado y que les entregan licencias médicas, se las pagan y se van de viaje. Ahí hay un problema. Pero tenemos además un problema estructural, sistemático, doctora Costa, que tiene que ver con el otorgamiento de licencias médicas falsas, que es algo que se sabía, que genera un costo gigante para el sistema de salud y que es una auténtica pandemia que se viene arrastrando hace mucho tiempo. ¿De qué dimensión estamos hablando para medir las magnitudes? ¿Cuán grave, cuán arrastrado, cuán caro nos resulta el otorgamiento ilegal de licencias médicas en nuestro país? Bueno, tú lo decías muy bien, Tomás. Lamentablemente, este es un problema que tenemos hace mucho tiempo y que es muy costoso, es muy cuantioso y solo ha ido creciendo. Nosotros en el IPSUS, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, hemos hecho varios estudios en torno al tema. Uno de ellos lo hicimos con Caja de Chile y mostramos, por ejemplo, que si en el año 2015 había cerca de 1,5 billones de pesos que se gastaban en licencias médicas en todo el sistema, al año 2022 esto aumentó a 3,4, o sea, son más de 3,4 billones de pesos que se gastan al año en licencias médicas. Eso es un aumento del 130% entre el 2015 y el 2022. Para entender más o menos cuánto significa esto, año a año va variando, pero ha significado entre el 50 y el 70%, por ejemplo, de la cotización adicional de todos los pacientes de FONASA. O sea, ese 7% que usted paga, auditor que nos está escuchando en FONASA y que le descuentan del sueldo, entre el 50 y el 70% de lo que usted paga se va para pagar licencias médicas. Y otro resto también importante en el caso de las licencias de los pacientes que están en ISAPRE. Y como hemos visto, este es un problema que solo ha ido aumentando en la cantidad de licencias. O sea, si en el año 2015 estábamos hablando de cerca de 4,8 millones de licencias que se tramitaban, el 2022 superó los 9,5 millones. Ha ido aumentando exponencialmente la cantidad de licencias y también la percepción de las personas con respecto a las licencias. Este estudio que hicimos con Caja de Chile también ayudaba a entender un poquito cómo lo ven las personas. El 55% de los encuestados tenía la impresión de que había abusos en el sistema y de alguna manera un epítome, una forma gráfica exagerada, cierto, característica de eso fue la polémica de las 25.000 personas, funcionarios públicos, que emitieron más de 36.000 licencias, o sea, 1,5 licencias por cada una de las personas que viajaron fuera del país, solo para el año 23 y 24, si eso también es interesante. Imagínense si incluyéramos los 4 o 5 años que puede tener perfectamente una responsabilidad administrativa o una responsabilidad judicial, eso se podría multiplicar por varias veces. Y al mismo tiempo también el cómo esto es una, estrategia, podríamos decir, de muchos, una estrategia extendida. Casi el 53% de las personas también encuestadas conocían a alguien que había dado una licencia falsa y más del 40% también conocían a un médico que daba licencia falsa. Y eso es muy importante porque aquí tenemos, para bailar tango se necesitan dos. Tenemos, por un lado, un médico que da una licencia falsa y, por otro lado, una persona que está dispuesta a dar la licencia falsa por distintas razones, y ahí podemos conversar algunas de las razones que dan la mayor parte de las personas que fueron encuestadas. Vamos, Diego Sepúlveda, a la dimensión política de este caso, porque tiene una gravedad adicional el hecho de que sean funcionarios públicos, ¿no? Efectivamente, el trabajador del sector privado que compra una licencia psiquiátrica o médica falsa, como nos comentan aquí en el chat en directo, y que efectivamente no va a la pega, efectivamente está haciendo un fraude, pero que 25.000 funcionarios públicos reciban licencia y salgan de Chile, y además nos enteremos en los últimos minutos que dentro de ellos está Marcos Barraza, que acaba de sacar una declaración para defenderse en sus redes sociales, hace de esto aún más grave. ¿Cómo has visto esta polémica, Diego Sepúlveda, que ha, por supuesto, acaparado la opinión pública en los últimos días? Y tal como lo dices tú, bueno, quizás el doctor Acosta nos puede explicar bien cuáles son los incentivos que esto pase más en el mundo público que en el mundo privado, porque es raro pensar que, por ejemplo, en el mundo público se enferman más que el público en el mundo privado. Sería raro
esa distinción. Ya quizás nos podrá comentar cuáles son los incentivos para que eso se vaya produciendo. Agregar a eso también, no sé si vieron la noticia de los 250 médicos de hospitales públicos que fueron descubiertos con licencia médica y realizando partos en recintos particulares. O sea, esta cuestión es extendida y tal como dice el doctor, se necesitan 2 para bailar el tango. Pero lo preocupante de esto es qué se está haciendo, cuál es el plan de trabajo para ponerle un coto a este tema, que en este mismo programa nosotros hace un par de semanas, cuando incluso yo ya había llegado a Chile, lo conversamos, porque era un tema que recurrentemente estaba saliendo. Entonces, tal como decía el doctor, esto ocurre con las licencias del 23, del 24. ¿Y qué estamos haciendo con las licencias de hoy día? ¿Cuántos funcionarios públicos hoy están con esta situación? ¿Cuál es el plan de trabajo? Y quizás, Tomás, esto es bueno y sobre todo para los futuros candidatos a diputados, para empezar a conversar de la posibilidad de flexibilizar el estatuto administrativo. ¿Qué pasa cuando distintos funcionarios públicos van cometiendo estas faltas? Sí, yo mismo que fui asesor jurídico en la Intendencia Regional de Ñuble, vi cómo no se podía echar a gente que hacía mal su trabajo, porque estaban apernados durante cierto tiempo, porque tenían un blindaje político. Entonces, ¿cuál es la forma en que nosotros también vamos a ponerle un coto a esta situación? ¿Vamos a quedarnos con la solución del gobierno, que es este comité de ausentismo? O sea, es juntarse para realizar un diagnóstico que todos conocemos, que hay personas que en el mundo, tanto privado como público, realizan mal su trabajo. En el mundo privado es fácil echar a alguien que hace mal el trabajo, pero ¿por qué en el público no? Son esas cuestiones que uno espera también de los candidatos, de los presidenciales sobre todo, porque el diagnóstico al parecer es común. Hay que aplicar una sanción a estos 25.000, si es que los 25.000 son fraudulentas, porque hay que ponerle el cascabel al gato a este tema, si no vamos a seguir estirando el chicle. Doctora Costa, hay datos que son, o estadísticas que son bastante preocupantes cuando uno mira, por ejemplo, la diferencia de los días en promedio de ausentismo entre el sector privado y el sector público. Hay un dato particular además que tiene que ver con el sector de salud. Cuéntanos un poco por qué se produce esta diferencia, o sea, primero los datos y por qué se produciría esta diferencia. ¿Por qué efectivamente, como decía Diego Sepúlveda, los funcionarios públicos tienen en promedio más días de ausentismo o de licencia, si uno quitara los días administrativos, en fin, que las personas del sector privado? ¿Qué explica eso, ¿no? ¿Hay alguna explicación biológica para en el fondo, para justificar que tengan más licencia los funcionarios públicos? Mira, es bien interesante esto que tú comentas, porque son varios los problemas relativos al tema de la licencia médica. Por un lado está la cantidad de días que usan en promedio los funcionarios del Estado, que está actualmente en torno a los 30 días y un poquito más. Algunos estudios dicen 31, 32 días, más o menos un mes al año. De ausentismo. De licencia médica. Solo de licencia médica. Días de licencia médica. Días de licencia médica. Prácticamente un mes y medio hábil. Lo que pasa es que las licencias son por días continuos. Entonces, por eso lo más adecuado es contarlo como días continuos. Porque te pueden tocar días hábiles, días inhábiles, días continuos. Segundo, la particularidad adicional, que si tú haces un doble clic en los funcionarios de salud, el aumento es en un 50% adicional. O sea, son 45 días en promedio de licencia médica al año para pacientes, para personas, ¿cierto?, que son funcionarios estatales en salud. Y esto se produce, entre otras cosas, porque lo que no existe en el sistema estatal y que sí existe en el sistema privado, relativo, ¿cierto?, a lo que se llama la carencia de los 2 o 3 primeros días de trabajo. Es decir, en cualquier trabajo del sector privado, si una persona no va a trabajar 1, 2, 3 días, esos días se los descuentan. Si tiene una licencia menor a 11 días, le pagan el total de días menos 3. O sea, si se tomó una semana, 7 días, menos 3, le pagan 4, 3 no le pagan. Si se tomó 10 días, menos 3, le pagan 7, 3 no le pagan. Si se toma 11 días, le pagan completo. Tiene 2 incentivos perversos. Uno, la cantidad de licencias de 11 días para arriba es mucho mayor. Por supuesto. O sea, ahí tú tienes un aumento en la curva, porque si tienes 11 días te lo pagan completo, si te pagan 10 días, no te pagan 3 días y te pagan solo 7, por lo tanto el incentivo es que te den 11 cuando no se necesitan 11. Y segundo, porque en el Estado, ¿cierto?, esos 2, 3 días o un día de ausencia se lo pagan igual. No hay ningún descuento. Y eso hace que haya una gran cantidad de días al año que se pierdan, no por grandes licencias que estén un mes afuera, sino que están 1 día, 2 días, 3 días. Y si tú además haces un doble clic en la cantidad de días lunes o la cantidad de días viernes, aumenta también exponencialmente.
Entonces, ese es un problema grave. Y lo segundo es que también a nivel nacional, tanto funcionarios que son del sector estatal como del sector privado, hay una concepción de que la licencia es prácticamente un derecho adquirido. Nosotros, como te decía, en el Ipsos hicimos un estudio con Caja de Chile que mostraba que más del 26%, o sea, 1 de cada 4 chilenos, cree que la licencia era un derecho adquirido. Este concepto de tirar licencia, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? O incluso más del 50, casi el 60% de los trabajadores decía que era un instrumento para resolver el estrés en el trabajo. O también casi el 60% decía que el sistema tenía fallas y que las personas se aprovechan. O sea, urbi et orbi, hay una concepción de que la licencia depende de la persona y no de la indicación médica. Y además tenemos otro problema grave, que la licencia médica, por los incentivos con lo que está hecho, te paga el 100%. Entonces, como es un subsidio que te paga el 100%, en vez de tramitar, por ejemplo, una pensión por invalidez, una persona que lleva meses y que ya no puede volver a trabajar, como le paga el 100%, prefieren que le pague la licencia médica ante la pensión de invalidez. O sea, tenemos un problema de varias dimensiones y esto yo creo que lo que pasó con los funcionarios públicos es una sola de varias otras dimensiones que hablan de que es un sistema que está haciendo agua por todos lados. Vamos a hacer la última pausa comercial. A la vuelta vamos a conversar con Diego Sepúlveda del caso del amigo del presidente Boric de la Secretaría de Telecomunicaciones, que también tuvo de viaje con licencia. Y vamos a hablar a la vuelta de un tema que es interesante. Ayer me tocó acompañar a José Antonio Cast en su pauta de prensa semanal en que presentamos el plan sin licencia para estafar. Precisamente va a hacernos cargo de este y otros temas relativos al Estado. Y se presentaban datos bien interesantes, entre ellos la cantidad de plata que se pierde por licencias de funcionarios públicos a los que les pagan los días ausentes, luego las licencias son rechazadas y esa plata no es cobrada de vuelta, sino que se la quedaban los funcionarios, de modo que en buen chileno estafaban al Estado, porque aunque las licencias eran rechazadas, la plata era entregada igual y los servicios no la cobraban de vuelta. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa, vamos a seguir con esta polémica que le pega pero a la línea de flotación de la credibilidad del aparato público. Lamentablemente empaña además a muchos servidores públicos y funcionarios públicos que hacen su pega y que no estafan al sistema. A la vuelta de la pausa retomamos aquí en Nuevas Voces con el doctor Acosta y con Diego Sepúlveda. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto al doctor Jorge Acosta y a Diego Sepúlveda, absolutamente en vivo y en directo. Agradecemos a todos los que nos escriben desde distintas partes de Chile. Los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta a los que nos están siguiendo en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Así llegamos cada vez a más personas. Diego Sepúlveda publicó una nota extraordinaria, El Líbero. Amigo de Boric sorprendido por usar licencia médica para viajar por Europa. Sigue en su cargo en Subtel y le subieron el sueldo. Gana, escuche bien, 7.3 millones de pesos. Raúl Domínguez Bastida es jefe de una división en la Subsecretaría de Telecomunicaciones y amigo personal del presidente desde que fueron compañeros del colegio. Ambos fueron detenidos por carabineros por rayar juntos murallas en Punta Arenas. Justo el mes en que se decidió elevar su caso del uso irregular de licencia médica a sumario administrativo, también se registró un incremento en su remuneración por medio de su asignación de funciones críticas. Supimos hace pocas horas que renunció a su cargo, según informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. ¿Qué te parece, Diego Sepúlveda, Marcos Barraza, este amigo del presidente Boric con el que rayaban juntos los murales en Antofagasta, detenidos por carabineros? Es todo tan impresentable, hasta el detalle de la historia es impresentable, Diego Sepúlveda. Oye, capaz que premien a esta persona porque es de las pocas que renuncia cuando deben renunciar. Entonces, es de los pocos casos que se dan en el gobierno. Y efectivamente, aquí recordamos, sobre todo ahora que se vienen elecciones presidenciales, cómo nos mintió en la cara el presidente Boric cuando dijo que en su gobierno iba a estar libre de pituto y que nadie iba a llegar a sus puestos por ser amigo de alguien. O sea, vemos que su mejor amigo del colegio estaba contratado y por un sueldazo, y además que estafó al Estado mediante una licencia médica y viajó a Europa. Entonces, la verdad, completo tu frase, Tomás. Todo esto es muy punga, es muy rasca. Ese nivel, el que estamos conversando en la política nacional. Entonces, estos casos se suman a Marcos Barraza, que no he visto que publicó en sus redes sociales, pero no tiene justificación alguna. O sea, al final, que tenga licencia médica cuando él está en la municipalidad de Santiago, nada justifica que él salga del país estando con licencia médica, a menos que se haya ido a tratar a Cuba, que no creo. Entonces, la verdad, esto deja mucho que desear, Tomás, doctor, porque esto habla no solamente de la fe pública, sino que también habla de que se le está tocando el bolsillo a todos los chilenos, porque tal como decía el doctor Acosta, las licencias médicas en el sector público se pagan con un porcentaje del cobro del 7% que le afecta a todos los chilenos. Entonces, en ese sentido, lo que se espera, en lo que se viene ahora, son las propuestas para ponerle un coto a este problema, porque si no vamos a seguir 2 años más enterándonos de nuevos casos, porque los casos que estamos comentando ahora son del 23 y 24.
hay que preguntarse qué pasa este año, qué ocurre con los casos de ahora. Uno puede tener una cantidad de datos adicionales que yo quiero felicitar lo que está haciendo la Contraloría. Sí, está haciendo la pena. Porque esto puede subrayar un tema que es indignante, que lo hemos dicho reiteradas y sucesivas veces desde distintas instituciones. Otro estudio que hicimos a propósito de licencias médicas, que hizo Carolina Velasco, también con Soledad Mazábal, mostraba una serie de propuestas para ir corrigiendo esto, porque a veces cuando se aborda solamente desde lo técnico y no se da cuenta de las implicancias, cuesta dimensionarlo. Pero, por ejemplo, acaba de salir una noticia, no sé si lo comentaron antes de que yo llegara, que la Contraloría detectó que doctores del sector público asistieron partos en clínicas privadas durante su licencia Lo mencionaba Diego. médica. O sea, cerca de 440 médicos entre el 2023 y el 2024 habrían realizado más de 700 partos mientras estaban con licencia médica. Si sumamos la totalidad de los gastos que tuvo que pagar FONASA, el asegurador estatal, el asegurador, público, para funcionarios del Estado, también superó los 1.500 millones de pesos, o sea, 1,5 billones, 1.500 millones de dólares, 1,5 billones de pesos, o sea, una cantidad enorme de recursos, enorme. Uno podría decir que en torno al 10% del presupuesto se fue solamente para pagar licencias del sector estatal. Ese despilfarro de los recursos, si uno lo mide en la cantidad de consultorios que dejan de construirse, la cantidad de hospitales que dejan de construirse, la cantidad de personas que están en lista de espera que dejan de atenderse, es sideral. El otro día salió una publicación que hablaba que cerca de 700.000 millones de dólares serían los necesarios para poder resolver la lista de espera según la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales. O sea, con la mitad de lo que se gastó en las licencias de FONASA para funcionarios del Estado, perfectamente podríamos reducir o terminar con la lista de espera. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un malgasto de recursos que llega a ser obsceno. Por eso es importante agradecer el trabajo de la Contraloría, que lo siga, subrayando, que siga avanzando en esa línea, de manera tal que podamos ponerle el cascabel al gato y podamos hacer una reforma. Que, entre otras cosas, haga una cosa que va a ser dura, que va a ser difícil, pero que va a permitir que estén bien puestos los incentivos, que es, por ejemplo, reducir la cobertura, ¿cierto?, de la tasa de reemplazo. Hoy día el 100%. En ningún país del mundo se paga el 100% cuando alguien está con licencia médica. Y eso es algo en lo que se podría avanzar. Y que, de nuevo, esos recursos van a ir para las personas que más lo necesitan. Y separar de una vez y por todas el presupuesto de salud del presupuesto también de incapacidad laboral o de las licencias médicas. Que sean dos cosas distintas. Y que incluso estén los incentivos para que las personas también puedan tener quizás algún tope de cobertura para que los incentivos estén bien puestos, porque como está hoy día, se está prestando para una serie de sinvergüenzuras que hoy día han quedado a la luz a raíz del extraordinario trabajo que ha hecho la Contraloría. Don Diego. Eso te iba a preguntar, Jorge, porque me imagino que este sistema de las licencias médicas en el sector público o incluso en el sector privado no es igual en todos los países. Hay otras opciones, ¿no? Hay que evaluar también eso, hay que discutirlo. Exacto. En otros países tiene un tope, y hay topes por la cantidad de meses, hay topes por la cantidad de recursos involucrados, y eso sin duda que es muy interesante. Por ejemplo, muchas veces hay un copago que tiene que pagar el usuario. Hay un estudio que hicimos en el OPSU que mostraba que al menos 19 países entregan menos del 80% de la tasa de reemplazo, e incluso habían 29 que entregan al menos el 60%. Por lo tanto, hay una serie de cosas que uno puede hacer para poner los incentivos correctos, en que la persona vuelva, o puede hacerlo escalonado, que los primeros días sean 100%, pero después, cuando sean más días, vayan disminuyendo, porque hoy día es el peor de los mundos. Vemos que se presta para una sinvergüenzura, que significa utilizar gastos que muchas veces las personas creen que no le corresponden a ellos, pero que sí son de ellos, que se usan de su cotización, que se usan de sus impuestos, porque hoy día el 80-85% del presupuesto de salud se paga por impuestos, y que también son recursos que dejan de ir para la construcción de hospitales, para la atención de las listas de espera y para los enfermos que realmente lo necesitan. Lamentablemente se nos está yendo el programa. Don Diego Sepúlveda, cuéntenos una papita ahí desde la región de Ñuble. Ha estado en terreno desplegado, haciendo la pega, informando a la ciudadanía de lo que se viene a fin de año.
¿Cómo está la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Hay conexión con las elecciones? ¿Hay ganas de que este gobierno se vaya para la casa? ¿Cómo ha sentido la calle? Hay un diagnóstico común en todas las calles de Ñuble que este gobierno no dura un minuto más, que ya nadie aguanta más este gobierno. Es el diagnóstico común que tienen todos de capitán a paje. Pero lo segundo es que Ñuble está preocupado por llegar a fin de mes porque el bolsillo no está aguantando. Y lo segundo también, y que me motiva y me llama mucho la atención, Tomás y doctor, es que la gente también quiere ocuparse, quiere meterse en estos temas. Yo estoy con mi pizarra al hombro como buen profe universitario explicando estos capítulos de educación cívica, porque es interesante que la gente recibe estos inputs con gran alegría y sobre todo porque les sirven para elegir bien, que para el día de mañana cuando tengan que votar por un futuro diputado que va a implicar también estos cambios que estamos conversando, lo van a poder hacer de buena manera. Así que la gente es bien receptiva, bien contenta, y una papita, José Antonio Kast, acá sube como espuma. Igual que en el panorama nacional nomás, doctora Costa, Diego Sepúlveda, se nos acaba el programa, les agradecemos mucho su participación aquí en Nueva Voz de Agricultura, un abrazo a la región de Ñuble, particularmente a Chillán, saludos ahí a don Martín Arrao, que está por ahí... Chicoteando. Efectivamente, y yo iba a decir hinchando las gonas, digamos, iba a decir yo en un francés un tanto más elaborado. Doctora Costa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por su cariño, por sus comentarios. Quédense en la 92.1, viene Deporte en Agricultura, que tengan un gran fin de semana, descansen. Y nos volvemos a ver el día lunes a las 13 horas aquí en Nuevas Voces como cada día. Que estén bien. Chao, chao.